Y pues, qué bendición poderles ver y qué bendición poder compartir con ustedes, pues, un poquito de lo que tenemos, ¿verdad? Viendo... Ahora sí, ¿me ven ahí? Yo los perdí por un momento, perdónenme. Vamos a compartir la pantalla. Pero buenos días para todos, qué gusto saludarlos. Y vamos a comenzar. Que esta clase está un poquito cargadita, pero bonita. ¿Ven todos ahí la presentación? Y me siguen escuchando, ¿verdad? Ok. Quería recordar o comenzar diciéndoles que, bueno, pues el trauma afecta a 3 aspectos, ¿verdad? Los emocionales, los físicos y los de comportamiento, que son, creo, lo que más nos interesa a nosotros ver porque ustedes trabajan con niños, ¿verdad? Entonces, en los emocionales, enojarse y ser agresivos es algo que nos da problema. En los físicos, el hablar se les puede notar en tartamudear o en dificultades, pues un poquito de tartamudos a no expresarse o a expresarse mucho, ¿verdad? Y en el comportamiento, pues también hay trastornos del sueño y conflictos de violencia. Pero veamos ahora lo que nos corresponde. Y tenemos ahora aquí cómo poder nosotros evitar los problemas emocionales antes de que se desarrollen. Yo analizaba mucho esta opción y decía yo, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos evitar los problemas emocionales antes de que se desarrollen? Y me parecía a mí que todos sabemos y necesitamos conocer la importancia de la prevención. Prevenir es lo que nos interesaría a nosotros mucho para poder evitar. ¿Cómo se hace esto? Ya cuando estas conductas aparecen, ¿verdad? La falta de adaptación. Dígame. ¿Estamos? ¿No se ve? Ok, voy a dejar. Gracias, agradezco la interrupción porque así yo me doy cuenta de qué es lo que pasa. ¿Sí? Sí, bueno. Ahora me dice si se ve. Ah, perdone. Gracias, le agradezco mucho. Así podemos verlo. Y voy a ver de una vez si corre la otra, porque si no, después me toca. Cecia, no me corrió la otra. Ahí está. Bien. Estamos, ¿verdad? Gracias, gracias, muy amable. Entonces, ¿qué pasa cuando aparecen las siguientes conductas? La falta de adaptación, la depresión, los trastornos de alimentación, los problemas de conducta, el bajo rendimiento escolar y la timidez. Son problemas que nosotros podemos detectar, son problemas que nosotros podemos ver. Sin embargo, muchas veces no sabemos cómo poder tratarlos. Tenemos técnicas o tips que nos pueden ayudar. Ustedes me dirán, y bueno, ¿de qué me sirve a mí conocer todo esto? Bueno, algunos trabajan con niños de escuela dominical, con sus propios hijos, con sus sobrinos, con personas alrededor nuestros. Entre más enfoquemos nosotros y observemos lo que están pasando, nos podamos comunicar afectivamente, reconociendo nuestras emociones y las de los demás, vamos a ser más perceptivos a poder intervenir en poder ayudar a este tipo de conductas. Hay algunas que sí necesitan profesionales, pero hay otras que usted, apegado a su sentimiento, apegado a su forma de ser creyente, cristiano, puede solventar o puede ayudar a que se vayan dando de mejor oportunidad, ¿verdad? Todos estos son problemas, problemas que se dan y que necesitan pues una solución. Hay algunas actividades educativas, prácticas y terapéuticas. Cada una de ellas tiene una explicación. En algunos casos, como en la primera, la respiración profunda, puede hacerse 4-8-7-4 o puede hacer las 4-4-8. ¿Qué significa esto? Pues le explico.
Usted quiere hacer una respiración profunda, coloca su mano en el pecho y la otra en el estómago, ¿verdad? Y entonces inspira o jala el aire por la nariz, cuenta 4. Antes de empezar a sacarlo, cuenta 4 pensando y luego cuenta 8 para sacarlo. De esta manera, ¿verdad? Entonces usted va 4, 4, 8. Esta es una forma para que las personas se puedan calmar, pero claro, usted no la puede utilizar cuando ya las personas están alteradas. No, esta respiración profunda usted las puede ir haciendo todos los días cada vez que ingresa a su clase o en su casa cuando llega de trabajar o con los niños. Esta es una práctica diaria, no solo cuando hay una crisis, aunque funciona cuando hay una crisis. Respire profundo. Si no aguanta, ay, no aguanto 4, no aguanto 8, no aguanto 7, vaya 2, 2, 2. Inspiren 2, piense 2, saquen 2 y va aumentando. Increíble, pero funcionan. Las personas desestiman mucho la respiración porque dicen, pues si eso lo hacemos mecánicamente, sí, pero no lo hacemos conscientemente. Nosotros sabemos que si no respiramos nos morimos, pero entonces tenemos que respirar correctamente. Respira por la nariz, piensa, cuenta, saca por la boca y de verdad el cerebro se nos oxigena. No son situaciones que nosotros, digamos, descubrimos, no, es gente que ha practicado muchas, ¿verdad? Estas situaciones se llaman control emocional y sirven para situaciones emocionales intensas. Puede ser 4, 8, puede bajar de 8 a 7, puede ser 4, 7, 8, puede ser 4, 8, 4. Usted decide. Lo importante es que lo practique. No podemos desestimar ninguna de estas o decir eso no funciona, porque no lo hemos practicado. Cuando practicamos y decimos, bueno, a mí realmente esto no me funcionó, quizás con las personas que usted lo practique sí les funcione, usted tendrá que ver qué resultados les da, ¿verdad? En la detención del pensamiento, dice, debemos de seguir ciertos pasos. Si estás incómodo, nervioso o alterado, debemos de identificarlos. Las connotaciones negativas, di para ti mismo, basta. Detención del pensamiento. Tú mismo, basta. Yo no sé si ustedes han visto una caricatura que se llama Luca, creo que se llama. Es de unos peces en el agua y cuando salen pues se convierten en humanos, ¿verdad? Son caricaturas. Pero hay una escena donde uno le dice al otro, ya te está molestando Bruno, le dice, te está diciendo que no puedes hacerlo. Y se queda el otro pensando así, dile, detente Bruno, sí puedo hacerlo. Y eso es precisamente esta detención del pensamiento. Basta, no más pensamiento negativo, ya no más. Es más fácil pensar algo malo que pensar algo bueno. Y dice, silencio, Bruno, ¿verdad? Cuando ya lo quiere callar y ya no le quiere decir nada, ¿verdad? Igual nosotros podemos decir, tal vez no ponerle nombre a nuestro pensamiento negativo, sino decir, basta, basta, Liz, ya no pienses así. Estás nerviosa, basta, tranquila, respira profundo. Hay relajación muscular también. Y es que pareciera que todo fuera lo mismo, pero no es lo mismo el control emocional, la detención del pensamiento y la relajación muscular. Como no es lo mismo los músculos, los tendones y los huesos, ¿verdad? Son cosas diferentes que aunque estén en una misma, usted en su mismo brazo tiene músculos, tendones, hueso y tiene también piel. Entonces no es lo mismo. En la relajación muscular debemos de tratar de estar bien sentados y buscar mecanismos de estar respirando tranquilamente y de elevar nuestro pensamiento a situaciones agradables. Ahí es donde nos mandan a buscar un lugar como la playa, como un lugar seguro, en donde tú te has sentido bien, seguro. Cuando voy caminando en una subida, o cuando voy bajando, o cuando estoy en un parque, cuando estoy en... Pareciera increíble, pero miren, cuando yo en esta soy un poquito escéptica, no mucho creo, en esta relajación muscular, la hicieron una vez en el ejercicio cuando nosotros estudiábamos y dice la licenciada, bueno, cierren sus ojos, siéntense cómodamente. Y ella empieza una narración y yo me pierdo en la narración. Me pierdo porque estaba tan relajada que me dormí. Y entonces dije, oh, ay Dios, esto no funciona. Yo decía, no funciona. Y cuando yo desperté, ella ya había terminado el recorrido. Dije, ay, qué barbaridad.
Y créanmelo, la he practicado un poco porque a veces no duermo muy bien y entonces hago mi relajación. El ensayo mental. El ensayo mental es imaginar que estás en una situación y que te sientes cómodo. Cuando tú estás muy desesperado, a veces llegamos a casa y no es en casa la molestia, o llegamos a la iglesia y no es en la iglesia la molestia. Hagamos nuestro ensayo emocional o nuestro ensayo mental. Es poder estar uno calmado, sentirse uno cómodo, practicar mentalmente lo que vamos a decir. Yo voy molesta a la casa y es que a veces, no sé si pasa allá en las iglesias de donde son ustedes, pero a veces acá por estar corriendo a los niños, por estar corriendo que, ay, que me toca clase y voy corriendo y voy agarrando todo y salgo hasta molesta, ¿verdad? Y llego a la iglesia y voy molesta porque llego un poquito tarde. Entonces hago mi ensayo mental. Bueno, no me molesté con los niños de la iglesia, no me molesté con los hermanos de la iglesia, o no me molesté con el trabajo, no me molesté con... No, tengo que hacer mi ensayo. Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es mi ensayo mental. Y si yo lo digo, me lo voy repitiendo. Todo lo que yo pienso y me lo repito es lo que me va marcando, es lo que me va quedando. Regular el pensamiento. Bueno, regular el pensamiento es que podamos tener nosotros un torrente de pensamientos malos, ¿verdad? Y no me dejarán mentir las mamás, somos un poquito más fatalistas que los papás. Generalmente no pensamos que algo bueno haya pasado. O sea, prestan el carro y dicen, y los llaman, ¿qué pasó? ¿Chocaste? ¿Te pasó algo? Y empezamos a ver cosas que no son. Es un torrente de pensamientos que no son positivos. Muchas veces son pensamientos negativos. Debemos de identificar las ideas, anotarlas y trabajar sobre ellas. En mi caso, pienso que si se llevaron el carro, chocaron, ¿verdad? Entonces tengo que anotar mi idea. No hubo choque. Tranquila, escucha. ¿Qué es lo que te van a decir? Tal vez solo me están llamando para preguntar si necesito que traigan algo. Tal vez solo me están llamando para decirme, madre, ya vamos. Pero no, el pensamiento es tan abrumador y lo primero que pensamos es algo negativo. Entonces, después de tener un ensayo mental, podemos hacer una regulación del pensamiento. Regulemos nuestros pensamientos a no pensar mal. Identifiquemos cuáles son nuestros malos pensamientos y trabajemos en ellos. El razonamiento lógico es analizarnos uno a uno los pensamientos que nos producen malestar emocional y razonarlos de manera lógica. Ay, Dios mío, ¿qué les produce malestar emocional? Fíjese que nos preocupamos por cosas que no han pasado. Ya hasta tenemos etiquetados a los niños, ¿verdad? Este niño sabe más que yo. Este niño no me deja dar la clase. Este niño va a llegar con algo que me vamos. No nos anticipemos. Y si nos anticipamos, hagámoslo lógicamente. Si él se levanta, le voy a poner trabajo. Si él dice tal cosa, le voy a decir, tal. Bueno, la lección de hoy es, esa ya me la sé. Bueno, entonces cuéntanosla. Pues sí, cámbielo. Utilice usted lógicamente lo que el niño sabe para que no le destruya la clase. Es que usted daba las clases muy aburridas. Ayúdame, enséñame tú, ¿cómo lo harías tú? O sea, son cosas tan sencillas, pero que a veces no las utilizamos. Y me va a decir, ¿qué actividad terapéutica es esa de distracción? ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces las personas están muy alteradas y que no entran en razón? O que usted les está hablando y no le cachan ni le prestan atención. Pues distráigalas. Sáquelas del problema y distráigalas con otra cosa. Dígales, me regalaron un gato. ¿Y eso qué tiene que ver, verdad? Pues si la está distrayendo del problema. Al momento de distraerla, usted ya puede hacer una respiración profunda con la persona, ya la puede encauzar en que piense qué fue lo que la molestó, ya puede bajarla. Pero si ella está histérica, muy alterada, o un niño que esté en berrinche, distráigalo. No le pregunte qué le pasó. O sea, va en berrinche, va molesto. No quiere saber, no le quiere hablar. Distráigalo. Llámele la atención con otra cosa. La autorregulación. Esto es para trabajarlo nosotros mismos. Dígame si no, cuando alguien más lo molesta a usted, usted también reacciona. Si no somos de palo, somos de carne y hueso. Reaccionamos también. Entonces, la autorregulación empieza conmigo. Si yo una vez autorregulado, puedo ayudar a otro, ¿verdad?
Detecto y apunto momentos de pérdida de control. Aquí en Guatemala decimos que el que se enoja, pierde. Si usted se enoja en una de las actividades o en una situación, usted pierde. Porque el que se enoja generalmente no piensa, no razona, actúa. Y muchas veces actuamos mal. Entonces el que se enoja, pierde. Usted tenga eso en la mente. Si me enojo, pierdo. Entonces mejor me autorregulo. Hago mis respiraciones. Observo. Ay, esto me molestó. El jefe me llamó la atención delante de todos, no me gustó. El niño me retó, no me gustó. Mi esposo hizo un comentario, no me gustó. Usted tiene que analizarlo, detectar y apuntar momentos de pérdida de control. Desencadenantes, buscar el motivo. ¿Qué me desencadenó esta molestia que tengo? Que la vecina se fue y me dio la espalda, que no me saludó, que el niño quiere más a la maestra que le dio el domingo pasado que a mí. Son cositas que nos pueden desencadenar o no autorregularnos, ¿verdad? Y debemos de ayudarnos con otras técnicas, ¿verdad? Nuestras respiraciones, eso nos ayuda. Yo creo que en todas las técnicas la respiración es una de las más importantes. Aparte que oxigena el cerebro, nos mantiene controlados. Educación emocional no es muy común, pero es lo que ustedes hacen casi todos los días. La educación emocional es aprender a detectar los sentimientos y valorarlos sin juzgarlos negativamente. Es lo que estamos haciendo, es lo que estamos tratando de aprender. Las emociones de los niños, que ellos mismos las reconozcan. Está molesto, porque estás molesto. Si nosotros preguntamos, vamos a tener material para poder decirle, ¿te acordás que te molestaste la vez pasada que tu tío te hizo algún comentario? ¿O te acordás que cuando traías el suéter que a tu mamá le gusta, pero a ti no, venías molesto? O sea, observemos, platiquemos. La emocionalidad de los niños nos ayuda mucho a nosotros también para poder avanzar. Y un entrenamiento asertivo. Se hace con especialistas que llevan muchos años, llevan muchos pasos. Identifica las situaciones, describe las situaciones, escribe un guión para el cambio de nuestra conducta y pone en práctica el guión. Yo creo que eso es lo que hacemos todos nosotros. Importante para poder aplicar cualquier práctica, para poder hacer cualquier situación, importante es que usted esté preparado, que usted las practique primero. O sea, pregunto, yo no sé si pasa ya. ¿El maestro de escuela dominical prepara su clase una noche antes? ¿Prepara su material una noche antes o durante la semana? O si no le toca un mes, durante el mes. Es decir, también nosotros debemos de prepararnos. Documentarnos, buscar datos curiosos que al niño le llame la atención, que a mí misma me enseñen, que yo pueda decir, uy, qué satisfecha estoy con esto que estoy haciendo, me gusta. ¿Sí? Uno en cualquiera de estas actividades educativas prácticas y terapéuticas, un ejemplo puede ser, un niño lleva en su mente, ¿verdad? Soy útil, no sirvo para nada. Llega con este pensamiento de casa, soy inútil, no sirvo para nada. Y llega a la escuela dominical y empieza a molestar, digamos. Y la maestra dice, ay, para variar, tú molestando. Ese para variar ya lo encasilló. Ya le dijo, siempre estás molestando. Ya lo desestimó. Él viene con un pensamiento y usted se lo afirma. Entonces, soy un inútil, no sirvo para nada, es el pensamiento. ¿Qué le produce a ese niño? Puede producirle tristeza, llanto, berrinche, o un niño con problemas serios, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer en el razonamiento lógico? Dígale al niño, ¿no? ¿Hasta qué punto es cierto este pensamiento? ¿No sirves para nada, nada, nada? Para más de algo servimos, todos. Puedes tener una lectura fluida, puedes dibujar muy bonito, pero ¿cómo va a saber usted que él sirve para algo si usted no le ha dicho que haga un dibujo, si usted no le ha dicho que le cuente un cuento, si usted no le ha dicho cuál es su color favorito, cuál es la comida, si le gusta cocinar? Si usted tiene elementos que a él le sirvan, usted puede sacarlo de ese pensamiento. Si no, no, porque no lo conocemos. ¿Hasta qué punto es cierto? ¿De qué me sirve pensar esto de mí?
¿Qué voy a hacer para cambiar esto? Ah, bueno, no sirvo para barrer. Y está bien, yo puedo reconocer para qué soy bueno y para qué no soy bueno. No soy bueno para barrer porque no me gusta, me pesa la escoba, pero sí me gusta lavar el trapeador y lo dejo bien limpio. Ah, bueno, entonces sí somos buenos para algo, para una cosa, para muchas. Una descubrimos y eso nos sirve. Es un ejemplo que la mayoría de los niños lleva en su mente porque a veces los papás hablamos un poquito mal o algunas veces los maestros utilizamos frases como para variar o otra vez tú, nuevamente te quedaste dormido o quizás frases como ¿te gusta hacer eso? No puedes, ya sabes que no puedes e insistes. Son situaciones o palabras muy pequeñitas que para nosotros tal vez no tengan un impacto tan grande, pero para los niños sí. Y entonces es ahí donde empezamos una construcción que es un poquito diferente para algunos, ¿verdad? Nuestro temperamento. Y acá hay una descripción de lo que es el temperamento y usted lo tendrá en sus diapositivas y todo, pero algo que es para nosotros mismos y que no lo podemos cambiar es nuestro temperamento. Solo Dios puede cambiar nuestro temperamento. El carácter es el que se moldea. El temperamento es, algunos dicen que genéticamente la aportación que viene de nuestro padre y nuestra madre, y es muy probable, ¿verdad? Y hay una clasificación muy completa de los temperamentos que se pueden utilizar. Vamos a verlo, tal vez no tan profundo. Aquí hay dos conceptos o dos definiciones que ustedes podrán ver, ¿verdad? Según la psicología del temperamento, según Goldmintz o según muchas otras personas como han utilizado este tipo de estudio, temperamento y carácter. Yokoi Kenji dice que el temperamento y el carácter se puede entender fácilmente. Si usted no ha escuchado hablar de Yokoi Kenji, él es un japonés, si mal no estoy, que tiene colombiano, tiene la mitad de colombiano con algunos de esos. Da unas pláticas muy buenas. Yo creo que poder ponerle a los papás este tipo de charlas, escucharlas nosotros mismos, nos ayuda a poder tener esa empatía que nuestros niños o nuestros estudiantes o nuestros prójimos necesitan, ¿verdad? Tener esa empatía con cada uno de ellos. Básico, como un individuo se enfrenta y reacciona a una situación. Todos somos diferentes y todos reaccionamos diferentes. A pesar de que el temperamento solo está dividido en cuatro situaciones, en alguna de esas situaciones encasillamos todos los demás, pero no pensamos igual, no actuamos igual, no sentimos igual, ni tampoco reaccionamos igual. Entonces debemos de conocernos un poquito más y aunque hay generalidades, no podemos determinar o predecir cómo va a ser el comportamiento de alguien. Sí podemos evitarlo al ser amables, al ser condescendientes, con las cosas que se puedan hacer, no con lo que necesitemos nosotros a nuestra conveniencia o a nuestro favor. ¿Verdad? Entonces, se los dejé ahí un rato para que lo pudieran leer. Si tenemos alguna duda, ya van a hacer el tiempo de las preguntas, ¿verdad? Ahora, en todos los temas, ahora lo que se hace es que se clasifica o se dan estudios principales o específicos, ¿verdad? Y la clasificación de los temperamentos, que era lo que les estaba hablando, según Hipócrates, ofrece 4 tipos de temperamentos. Es decir, los clasifica el temperamento en 4 tipos distintos. Según las características, los 4 tipos de temperamento son sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Y en alguno de esos nosotros podríamos encasillarnos o caber. De hecho, hay estudios en donde hay combinaciones de los temperamentos, ¿verdad? Hay un estudio en donde va en una línea y dice, bueno, usted es 100% sanguíneo, o usted es sanguíneo colérico, o sanguíneo melancólico, sanguíneo flemático, o sea, la combinación, porque no es en una su totalidad que soy sanguíneo, tengo algo de colérico, tengo algo de melancólico, tengo algo de flemático. Lo importante muchas veces creo es
que nosotros pudiéramos conocer un poquito más de cómo es nuestro temperamento. Entonces, nuestro temperamento, dicen los sanguíneos, podrían decir, bueno, yo soy cálido, soy vivaz, disfruto de la vida siempre, ¿verdad? Pero eso sí, también reconocer que tengo un humor variable, un humor que no es muy estable. En cuanto al temperamento colérico, podemos decir que es un poder elevado de sensibilidad, de actividad, de atención y de concentración. Son flexibles. Los coléricos son flexibles a cambios. Solo hay que saberles llegar. En el melancólico podemos decir nosotros que es rico y complejo, que es analítico, que es abnegado, que es perfeccionista, que es emocionalmente muy sensible, ¿verdad? Y que, pues lo anoté un poquito, aquí dice, es predispuesto a ser depresivo. El temperamento flemático es calmado, tranquilo, serios, impasibles, altamente racionales, analíticos. Y no solamente tenemos esa clasificación, también en Pavlov lo hace en sistemas nerviosos, ¿verdad? Y añade pues fuerza, equilibrio y velocidad. Entonces hay un sistema nervioso en el temperamento colérico que puede ser fuerte, rápido y podría decirse desequilibrado cuando no mantiene una constante respiración en la que la pueda controlar. Lo que yo les acabo de decir es parte de lo que es positivo en cada uno de los temperamentos. La peor combinación de temperamentos, y lo aprendí por mi propio pellejo, es melancólico flemático, que es la combinación que yo tengo. El melancólico flemático tratamos o aprendamos a ser muy racionales, que es uno de los mecanismos de defensa que más cuesta sortear o librar, ¿verdad? O sea, todo lo racionalizamos. Tiene que haber una razón para todo. Claro, yo si hago la prueba, me imagino que ya he podido, pues con la ayuda de Dios, decir, bueno, soy un poquito más desenvuelta, ya un poquito más empática y ya hemos podido ir superando un poquito, ¿verdad? Yo soy maestra de escuela dominical y trato de veras de que los chicos vean situaciones diferentes en ese temperamento que no es muy agradable, porque melancólico flemático, la peor combinación, y cuando tú te haces el estudio te dicen, ay, esa es la peor combinación. Entonces, hay sanguíneo melancólico que le ayuda a lo sanguíneo a lo melancólico. Hay colérico flemático que lo flemático le ayuda a lo colérico. Hay colérico melancólico, sanguíneo flemático, muchas combinaciones que podrían ayudarnos. Y claro, esto sería un estudio de unas 4 horas, el temperamento, el carácter, el poder decir usted, y bueno, ¿y cómo sé yo cuál es mi temperamento? En la primera clase les dije, bueno, en Google aparecen tests de muchas cosas, aparece esto también, pero muchas veces lo que aprendemos en Google no es tan fiable. Debemos de buscar una fuente confiable que nos diga, porque el que yo me enterara con una fuente fiable, que melancólico flemático es la peor combinación, pues no fue algo agradable, pero sí es algo que puede ser superable, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo añade fuerza, equilibrio y velocidad a cada uno de estos, se crea o se combinan en los 4 temperamentos básicos. ¿Qué sería esto? Ustedes tienen esto también ahí en las características de los temperamentos. Los 4 temperamentos básicos. Si ustedes logran ver, están como en X, el sanguíneo, colérico, flemático y melancólico, pero también hay una división que es como en cruz, digamos, ¿verdad? Cruz y en X. Entonces, cuando la combinación es sanguíneo colérico, usted usa este rubro de verde hasta el anaranjado, de colérico a flemático, utiliza el anaranjado y el moradito, melancólico flemático, que es usted ve aquí el introvertido y el extrovertido, ¿verdad? Si es sanguíneo colérico ya la armó porque ese es extrovertido. Si es sanguíneo melancólico están los sentimientos de por medio. Melancólico flemático es introvertido. Y luego esta es una situación pues un poquito difícil de tratar de sacarlo, ¿verdad? Si usted lee ahí en melancólico, en el lado derecho dice egoísta, amodorrado, pesimista, teórico, confundido, antisocial, crítico, vengativo,
inflexible, y depende también, ¿verdad? ¿Cuál va primero? Si el melancólico o el flemático, o el flemático melancólico, porque la combinación puede ser colérico sanguíneo, sanguíneo colérico, melancólico flemático, melancólico flemático melancólico, colérico melancólico, colérico flemático, sanguíneo melancólico. Entonces, ahí hay muchas situaciones que usted podría decir, yo me considero sanguíneo, pero no tengo eso de ser confiado, soy bastante desconfiado. Pero eso de desconfiado tal vez puede ser la combinación del otro temperamento. O sea, no es el agua azucarada, esto ya está en estudio y creo que nos sirve o nos ayuda a poder conocernos un poquito más. Ustedes cuando trabajen con los chicos, creo que deberían de tener esto presente, ¿verdad? Tener las bases fuertes, decir, bueno, la debilidad de él puede ser esto, ¿verdad? Lo que lo molesta o lo que lo detona o lo que lo activa puede ser esto. Entonces, voy a evitar decirle esto, voy a ayudarlo conociéndolo un poquito más y haciendo no lo que a él le gusta, sino lo que él necesita y que yo puedo contribuir con ello. Bien, no sé si estamos siendo claros con lo que estamos diciendo, con lo que estamos hablando. Quito un poco la presentación para que podamos irnos, porque ahorita cambiamos ya de temperamento a carácter. Entonces me gustaría que pudiéramos nosotros dudas, comentarios, aportaciones. Ustedes ya saben que conmigo pueden aportar y decir. Entonces, veo aquí la mano levantada y las voy a poner en orden porque si no después se me va y si alguno se me ha ido, disculpen, ¿verdad? Tengo a Nati con la mano levantada. Solo a Nati, pero aquí, ahora que Nati tenga el uso de la palabra, pues si hay algún otro que quiera levantar la mano, estaré pendiente de verle, ¿verdad? Nati, el tiempo es tuyo. Buenos días todavía, acá en Perú. Lo que pasa es que no sé si podría compartir otra vez la pantalla en la parte donde está ese círculo, porque me gustaría que me explique un poco más. No entiendo cómo es la combinación. No sé si podría compartir la pantalla, porfis, en el punto donde está el círculo. Porfis. Ya. Por ejemplo, dice sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Ya digamos que vamos al punto de que tenemos acá colérico y entre colérico y flemático. Ya, ¿cómo sería la combinación? O sea, yo cuál utilizaría para la combinación. O sea, por ejemplo, diplomático está relacionado con el colérico o si no entiendo bien cómo interpretar el círculo. ¿Me puede explicar un poco más, porfis? Ahí estaba arriba. Cuando se desaparece. Ok, perdón, no encontraba mi micrófono, Nati. Pero ahí está. En las combinaciones que tú ves ahí, no es tanto que me vaya a encasillar en alguno. Hay algún aspecto que tú podrías tener y decir, ay, en el sanguíneo yo tengo ese aspecto y no soy así, ¿verdad? Pero te explico la gráfica. De sanguíneo a melancólico prevalecen los sentimientos. De sanguíneo a colérico prevalece lo extrovertido. De colérico a flemático, los hechos. Si tú lees las indicaciones, ahí dice iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, todo eso es algo que reacciona, que hace, ¿sí? De flemático a melancólico, el introvertido. Por eso está y explicaba yo que tenía una cruz aquí dividida y que tenía una X. Esa X es lo que va abarcando cada uno de los temperamentos. Yo creo, si mal no estoy, que esta les queda a ustedes. Podrían muy bien irlos viendo. De hecho, fíjate que aquí en una donde dicen sanguíneo, en la que está aquí abajo en pusilánime, ese no sé si es un concepto que todos manejamos o no, pero yo no sabía que era un pusilánime, entonces yo lo estudié que decía que era un apocado, un miedoso, un temeroso, y tú podrías decir, bueno, pero si está en el lado del sanguíneo melancólico, pero el sanguíneo melancólico tiene este tipo o siente o tiene estos sentimientos, ¿verdad? Podría decir algún sanguíneo, yo
Yo soy bien, uso bien aguerrido, pero es lo que hicieron en una clasificación generalizada, ¿verdad? No sé si queda claro más o menos lo que tú querías preguntar. ¿Nati? Sí, ya entendí, ya entendí. Sí. Ah, Gracias. No me había fijado esos puntos. Gracias. ok. Entonces, dejo de compartir por si hay alguna otra persona que quisiera preguntar algo o aportar, porque igual yo no soy una experta en temperamentos. O sea, yo lo estudio, lo comparto, lo que recibo, lo que voy aprendiendo, lo que a mí se me hace fácil hacerlo, ¿verdad? Digamos, el medroso, que sería un meticuloso. Yo, y por eso es que les digo yo, juntos aprendemos, ¿verdad? No, no crean ustedes que uno lo sabe todo. Nunca nadie lo puede saber todo. Ruth, el tiempo es tuyo. Gracias, profesora. Una consulta. ¿Cómo, cómo sabemos de dónde provienen los temperamentos de voluntad firme? Yo, pero eso es ya muy personal, ¿verdad? Yo creo que esos temperamentos provienen de casa. Es que de verdad que yo estoy segura y de verdad lo creo que la familia, el ambiente, los vecinos, todas nuestras relaciones forman en nosotros el ser único que somos. La voluntad firme, yo creo que realmente viene de casa. Nuestros temperamentos van siendo o agarrando nosotros mismos, dependiendo de nuestro temperamento, lo que para nosotros va a ser puesto, ¿verdad? Ruth, si tú me preguntas científicamente, analíticamente, o quién lo dice o cómo lo probemos, yo no te podría decir, yo digo, Pavlov los tiene, ¿verdad? No, yo creo en mí, creo positivamente que esa voluntad firme proviene del hogar, proviene de la casa, de todo nuestro ambiente. Incluso podría decirles que de nuestra alimentación. Estábamos estudiando hace poco ahora con Hugo, mi esposo, que la vitamina D, si ustedes tienen falta de vitamina D, empiezan los problemas de depresión, tristeza, pensamientos suicidas, vértigo, solo con que les falte la vitamina D. ¿Y por qué lo estábamos investigando? Mi madre tiene padecimientos ahorita de un montón de situaciones y dice la doctora, le falta vitamina D y nos manda una pastillita de 100,000 unidades de vitamina D. Y increíblemente su carácter, su dinamismo, su situación emocional cambió. Y entonces dice uno, estoy realmente convencida que alimentación, contacto con las personas, que es lo que no hemos tenido en esta pandemia, ha hecho que esto baje, que nuestra situación emocional esté en riesgo. Algunas iglesias ya se están reuniendo. ¿Cómo llegan esos niños a la iglesia? Con temor, con temblor. ¿Y cómo los esperamos nosotros los maestros? Entonces, Ruth, no sé si la respuesta te satisfaga. Si quieres, la podemos investigar de dónde vienen esa fuerza. Para mí, en mi opinión, que es desde el hogar, ¿verdad? Entonces, tengo a Dwight y luego a María Gilda. Cierro mi micrófono y el tiempo es de ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, saludándoles a todos pues, de una manera muy especial. Usted también, profesora, muy amable. Sí, yo recordaba un poco acerca de lo que dice Yokoi Kenji. Él habla acerca de lo que es el temperamento y lo que es el carácter. Él dice que el carácter es con lo que la persona nace y el temperamento es lo que la persona desarrolla. ¿Sí? Que cuando se habla de una persona de carácter firme o de carácter fuerte, los latinos entendemos por carácter fuerte que es una persona malhumorada, y eso no es un carácter fuerte, dice él. Dice que una persona de carácter fuerte es una persona que tiene la capacidad de, digamos, someter
su temperamento. Entonces, el carácter fuerte o una persona que no controla su temperamento es una persona que tiene carácter débil, es lo que enseña Yokoi Kenji. ¿No? Entonces, a lo que decía también la compañera de estudio Ruth, sí, hay cosas que son, hay temperamentos que, digamos que son de carácter genético, otros son circunstanciales, es decir, son modelados dependiendo del medio donde se vive. Hay personas que nacen en un medio violento y eso les afecta también, como también la alimentación, lo que decía la profesora Liz. Pero realmente la profesora decía que ella tiene se caracteriza dos temperamentos, y es colérica, es flemática y melancólica. Alguien me definió el mío y es colérico flemático. Colérico por la forma de ser, colérico por lo impulsivo. Una persona impulsiva se conoce como una persona colérica, una persona que no se guarda las cosas, sino que las dice, pero tiene la capacidad, al ser flemático, tiene la capacidad también de poder analizar lo que va a decir, poder pensar las cosas. La persona sanguínea es la persona que tiene la capacidad, es lo que tiene don de gente. Una persona sanguínea es una persona que ríe, es una persona que siempre tiene amistades, hace amistades rápido donde quiera que va, es una persona que cae bien, es una persona que es muy, muy amigable, muy amistosa. Y se caracteriza por eso, porque es una persona que es muy contagiosa de personas, siempre está rodeada de personas y mantiene siempre muy buen ánimo. Y las personas melancólicas son personas que son más introvertidas. La persona melancólica es más introvertida. La persona melancólica es mucho más dada a estudiar por lo menos música, poemas. Es una persona que se refugia mucho en la parte cognitiva, vamos a decirlo de esa manera. No es tan expresivo, no es como el colérico, no es como el sanguíneo, que es muy expresivo en su forma, en su pensamiento, en sus acciones, pero es una persona que reflexiona mucho. Producto de tanta reflexión, dedica tiempo al estudio o a la práctica de cosas que mentalmente lo mantienen ocupado, ¿no? Entonces, las demás personas lo identifican como una persona introvertida. Entonces, es lo que puede aportar un poquitico de lo que decía Yokoi Kenji, un poquitico de lo que preguntaba ahorita la compañera, creo que era Nati, acerca de lo que identifica cada temperamento, un poquitico de lo que decía Ruth también preguntaba, qué genera o qué modela un poquitico el carácter. Pues, todo depende del medio, ¿no? El ambiente también influye mucho, a pesar de además de lo genético. Pero quiero hacer un aporte de tipo espiritual, que me parece muy bonito. Y es que, aunque todos tengamos distinto carácter o distintos temperamentos, como realmente debe ser, en los que hemos conocido al Señor debe predominar algo, y es la nueva naturaleza de Cristo, ¿sí? Un nuevo hombre, dominado ya no por los sentimientos, dominado ya no por los deseos, dominado ya no por su temperamento, sino más bien, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora en todo, pues debe gobernar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Muchas gracias por permitirme participar, profesora, muy amable, y Dios les bendiga. Gracias, Dwight, lo agradezco mucho. La verdad es esta realmente la conclusión, ¿verdad? Decir que ya no somos nosotros, realmente es Cristo en nosotros. Tengo que el temperamento es el fenómeno emocional heredado. El carácter es la construcción que hacemos, ¿verdad? Es lo que yo tengo y sí lo he escuchado. Dice el Yokoi Kenji con sus hijos, nos pone el ejemplo
bien claro de lo que es temperamento y carácter. Gracias por la aportación. Sí, estamos viendo y qué bueno que cada uno pudiéramos conocer qué temperamentos prevalecen en nosotros para poder saber cómo poder ayudar a otros cuando vemos ese tipo de situaciones. Agradezco mucho las aportaciones. Hermana María y luego Limpio. Su micrófono, hermana. Solo quite su... Ya. Ahí estamos. En algún momento yo estuve en un equipo de estudio de investigación. Pues en ese equipo había un flemático, un señor que paraba a un extremo, con la justa sonreía y sentado y observaba. Estábamos en una investigación oceanográfica con un gran barco y el Harold se llamaba, se sentaba y miraba y de repente, pero casi no hablaba. Ya, flemático así de hecho. Pero había otro investigador que era, es decir, era tremendamente amable. Subíamos al barco y estaba atento a atender a las damas, por ejemplo, pero no era que se propasara si no era su comportamiento, era completamente, ¿qué le digo?, agradable. Después habían otros, pues, como usted decía, la mezcla de flemático, que eran muy, ¿qué le digo?, de repente no flemáticos, de repente eran muy sanguíneos, pero alegres, bromistas, y bueno, y a veces eran unas bromas pesadas, bueno. Pero yo, ¿dónde colocaría a esa persona completamente centrada? Amable, completamente, como le digo, completamente un carácter pues muy excepcional. ¿Dónde lo colocamos? Yo no lo pondría, combinaría el flemático, o sea, con el sanguíneo, no sabía dónde ponerlo, porque en realidad los 4 aspectos que usted coloca son extremos y en medio casi no sabría dónde colocar a esta persona. A la persona centrada, a la persona colaboradora, a la persona positiva, la persona pues que todo el mundo quisiera pues no compartir. Uno. Y después lo otro que quería, que les digo también, tal vez preguntarle o tal vez, usted habrá oído hablar de la medicina energética y del touch healing y la imposición de manos. En esos cursos uno le entiende lo que usted dijo hace un momento, que la persona puede manejar su estado de ánimo, puede manejarlo de tal manera que la persona puede ser, completamente centrada aún teniendo dentro de sí algún problema grande. Entonces lo que hace es manejar tus sentimientos, pero ¿cómo? ¿Qué le digo? Recurriendo a momentos bonitos de la vida, ¿no? Entonces, eso hace que todo su cuerpo, el aura, como le llaman ahí en lo que hacen estos cursos, a veces energice positivamente, de manera que ellos utilizan un péndulo, ¿no? Y cuando se está todo positivo, el péndulo pues parece una silla voladora, ¿no? Pero automáticamente, por decir, nos piden, a ver, piensen en algo negativo, piensen en una situación triste de su vida, y automáticamente el péndulo se bloquea, nos bloqueamos, ¿no? Entonces, estas eran monjas las que enseñaban. Bueno, ellos decían que normalmente las personas paramos bloqueadas cuando venimos del trabajo, ¿no? Entonces, justo ella sacaba personas que recién nos incorporábamos y todos estamos bloqueados, ¿no? Entonces decía, por favor, decía, piensen en algo agradable. Entonces, automáticamente nos energizábamos, ¿no? Entonces ella nos daba a entender como que el cuerpo completo, sujeto a emociones, no precisamente requiere un medicamento, sino el medicamento lo es uno, es como uno, cómo uno energice su cuerpo de acuerdo a los pensamientos, o de repente tremendamente preocupados, o tremendamente atareados, o simplemente se centre su pensamiento en lo agradable de algún momento de su vida, ¿no? No precisamente porque no tiene problemas,
no precisamente porque no esté enfermo o porque no esté, por decir, con cosas feas, ¿no? En su vida. Pero ¿Alguna preocupación? exacto. Ok. Entonces, ella, aún grande que sea, ella decía, nosotros introducimos pensamientos de los momentos bonitos de la vida automáticamente. Y por eso Exacto. decía que una persona con cáncer, con la risa, sana, decía, ¿no? Entonces, solamente esa experiencia quería de llevarla a usted. Que Yo quiero agradecerle su intervención, María Gilda, no la había escuchado, no la había visto. Mire, me da mucho gusto conocerla, qué bueno verle. Pues en lo que pueda, con mucho gusto. Escúcheme ahora, mire, pues cada uno de los temperamentos tienen cosas positivas y cosas negativas. Generalmente nos enfocamos en lo negativo, pero con este muchacho que usted decía, a mí me parecería, que no soy experta en temperamentos, que podría ser un flemático colérico. Si usted ve las indicaciones del colérico en los hechos, puede ser eficiente, conservador, con sentido del humor, práctico, diplomático. O sea, no solo tenemos cosas feas, cosas malas, tenemos cosas buenas y que tenemos que equilibrarlas con las que no son muy agradables de nuestra vida. Me pregunta si yo creo que ese tipo de cosas que hacen en Feng Shui o en cosas así funciona. Siempre que su mente y su corazón estén limpios, libres, yo creo que es bueno que practiquemos ese tipo de cosas. No en situaciones de, algunas personas los podrían creer como brujería, no en situaciones de brujería. Yo creo que lo natural funciona. Yo creo que el poder sacar de nuestro cuerpo las cosas emocionales que nos dañan mantienen un cuerpo sano. Yo creo que lo que nos enferma es todo lo que pensamos que no ha pasado. Eso es lo que nos enferma, saber que puede pasar, no ha pasado y que de todas maneras nos enfermamos pensándolo. No sé si le respondo su duda, agradezco su intervención. Si hay muchas combinaciones, en la medida que nosotros podamos tenerlas para nosotros, excelente. ¿Cómo podemos reconocerlas en nuestros niños? Con una sola característica no podemos reconocerlas. Tenemos que conocerlos más, tenemos que saber en dónde se desarrollan, tenemos que saber su ambiente. Digamos, si solo veo a un niño triste, no puedo decir es flemático, es melancólico. No puedo, solo con una situación que yo observe. Tengo que observarlo y saber cómo piensa, cómo analiza, qué hace o qué lo derivó a ese comportamiento. Si está triste porque se le murió la mascota, si está triste porque perdió al abuelo. O sea, ese es un evento que está pasando, un duelo. No puedo yo decir, ay, este es así porque así nació, ¿verdad? Entonces, nos estamos excediendo en comentarios, no me da problema, podemos seguir, el tema es muy interesante. Tengo ahorita el comentario de Olimpio, luego tengo a una persona aquí que levantó la mano con playera gris y anteojos, pero no tengo su nombre, entonces no puedo decirle en qué momento, pero después de Olimpio, si usted levantó la mano y ahora la bajó, puede intervenir y después sería el turno para Dora. Y con Nelly terminaríamos, ¿verdad? Para poder continuar. Tal vez cuando veamos lo del carácter nos queda un poquito más completo lo que es temperamento y carácter, ¿verdad? Entonces el tiempo ahorita sería para Olimpio. Ya, perfecto, perfecto. Profesora, bueno, estábamos hablando sobre el temperamento, y acá he visto el temperamento sanguíneo, colérico, melancólico y flemático, que hemos estado tratando bastante. El temperamento, no sé si he entendido bien, es la base inicial del carácter que se forma, y este carácter se exterioriza en la personalidad, y con la cual uno se le conoce tal como es su carácter. Lo que yo quería es consultarle, esto es variable, desde este punto de vista, se me puede ayudar, por ejemplo, el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, el querer hacer el bien está en mí, pero no lo hago, porque no hago el bien que quiero, sino
el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado puede hacer variar, digamos, a cualquiera de estos temperamentos, que es la base del carácter, y como se ve a la persona, o sea, puede ser la circunstancia que puede hacer variar, o necesariamente uno es dueño del sanguíneo, colérico, melancólico o flemático. A ver si me ayuda en eso, profesor. Teológicamente no le puedo hablar, pero desde la situación mía en psicología yo le puedo decir, usted tocó un tema de un punto muy importante y para eso tengo T más C igual P, ¿verdad? Lo que usted dijo, temperamento más carácter nos van a formar una personalidad. Y voy a tomar las palabras de Dwight anteriormente. No somos las mismas criaturas cuando ya llegamos a Cristo. El pecado está en nosotros. Nosotros somos pecadores, por eso vino Cristo a morir por nosotros. Entonces, cuando Él muere por nosotros, Él ha vencido el pecado y nosotros podemos vencer el pecado también. Pero como lo decía Pablo, yo quiero hacer lo bueno, pero muchas veces no lo hago. Y es el mismo Cristo quien nos pone el querer como el hacer. Entonces, en la Real Academia Española existen algunas excepciones a las reglas. Nosotros como creyentes debemos de ser esas excepciones a la regla. Nosotros somos pecadores, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y es lo que debemos de enseñarle a nuestros niños, principalmente en nuestra escuela dominical. Es lo único que ellos tienen de base bíblica cristiana y en sus hogares. Yo no desestimo lo que aprenden en sus hogares, al contrario, creo que es la base. Pero es lo único que ellos tienen para enfrentarse a ese mundo. Que nosotros podamos tener esa rema, ¿verdad? Decir, Pablo, bueno, lo que no quiero hacer, eso hago. El hecho de que ya no somos viejas criaturas, somos nuevas criaturas en Cristo y que somos la excepción a la regla. Dice que el carácter es lo que se puede modificar, pero el temperamento, el único que puede modificarlo es Dios. Entonces, él es nuestra excepción a la regla. Ah, yo soy malintencionado. Yo dejo que el Espíritu Santo de mí entre para que esa malintención aparezca, porque la mala intención del corazón es lo que el Señor me ve. Y yo no quiero que Él me vea como malintencionada. Entonces, yo no sé, hermano Olimpo, si yo le puedo ayudar o aportar con lo que le estoy diciendo. Creo que sí hay excepciones a la regla y creo que como creyentes, nosotros siendo nuevas criaturas, ese pecado nosotros podríamos decir, bueno, ya no tengo que pecar y proponerlo en nuestro corazón, el ya no pecar. En la medida que nosotros estemos limpios, en la medida que vamos a compartirle a esos chiquitos el poder entenderlo o poder compartirles a ellos también lo que a nosotros nos ha servido, ¿verdad? Espero poderle ayudar en algo y si no, pues yo creo que el foro sigue abierto, ahí tal vez podríamos extendernos un poquito más. Dora, creo que el tiempo es ahora para usted y luego Nelly ahí. Amén. Bueno, aunque usted ya lo ha dicho, una cosa. La hermana decía, este joven era muy amable, pero a cualquiera de los temperamentos, de los más carácter, o para formar el carácter, influye el contexto, ¿no? Porque ayer, el día viernes, se hizo presente un papá y una abuela y me dice, mi yerno le quiere amarrar su mano a mi nieta para definir la lateralidad, ¿no? Pero la señora, como quería que yo le dé una receta, como quería que yo le dé una instrucción, una orden escrita para ciertas reglas de su yerno y de su nieta. Yo veía ahí algunas características y yo decía, ella hablando con ella, y
bueno, percibí mucho dolor en ella por un suicidio que hubo en su casa. Y yo al escuchar ahora las intervenciones y también el tema, cuando decía la experiencia también que ha vivido la hermana, hasta dónde Dios puede primero obrar, digamos, o los frutos del Espíritu Santo en cuanto al temperamento. Y lo otro sería cuando estábamos tensionados, todos los ejercicios que nos ha dicho usted, también la obra del Espíritu Santo, ¿hasta dónde? Porque yo le comento este ejemplo breve. Muchos años he sido directora, pero antes de volver a Cristo, cada 3 meses me hacía yo inyectar complejo B, porque es mucha presión y tremendo, ¿no? Yo ya me sentía mal y ya iba y ya como que ya un poco de control y todo. Pero desde que he venido, me he reconciliado con Cristo. Yo no voy, no, pero sí necesito orar y estar a cuentas con el Señor, pedir que Él me llene de su espíritu. Y realmente lo que usted ha detallado, situaciones terribles a veces vivo, esos ejercicios que usted ha señalado. Pero a veces con solo una oración le digo, Señor, dame sabiduría. Señor, ¿cómo voy a hacer en esta situación? El mismo viernes, jueves he tenido tremendas presiones por parte del personal docente, que era como para gritar y actuar, no sé, de diferente manera. Lo único que hice es alabarle al Señor, lo que hice es pedirle que Él actúe en mí. Realmente, y después había una calma. Y yo digo, no, ni siquiera sé la palabra, las estrategias, pero había una paz. Y aún el ambiente cambió. Cuando podía haber sido tremendamente áspero, se tornó en un ambiente de paz. ¿Cómo Dora, es que puede influir, profe? Dora, gracias por compartirnos tu corazón. Yo creo que estás bastante cargada por las situaciones y eventos que han pasado últimamente. Y de verdad te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. De verdad, yo creo que el Señor te ha estado dando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y qué bueno. Me preguntabas con respecto a los frutos del Espíritu y el temperamento. Te voy a decir una cosa. Busca tolerancia en los frutos del Espíritu. No hay. Tolerancia no existe en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, pero no hay tolerancia. Porque nosotros como creyentes, como cristianos, no podemos ser tolerantes a lo que está mal, a lo que es pecado, a lo que no tiene reglas, no tiene bases. Tú eres cabeza de un lugar, tú tienes normas y reglas que son para protegerte a ti y para que todo camine bien. Escuela de padres, enseñémosles a los padres cómo pueden ellos ayudar a sus propios hijos. Nosotros como padres, lo mejor para nosotros son nuestros hijos. Amarlos, quererlos, pero que vayan en una línea buena. Entonces, y nadie nos explicó cómo ser papás. No hay un manual. Tenemos nuestro manual de vida que es la Biblia. Y como bien escuché ya, la Biblia no está dirigida a niños. La Biblia está dirigida a todos ustedes o a todos nosotros que somos adultos y la tenemos que contextualizar para nuestros niños. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Esas meditaciones son buenas, excelentes para poderlas hacer. Espero que te pueda ayudar en algo. Sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solo el Espíritu Santo de Dios nos lo da. Claro, dice la palabra orar sin cesar. No dejemos de orar. Oremos por nuestros niños, por nuestros alumnos, oremos por nuestra familia, oremos por nosotros mismos para que tengamos esa fuerza. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, dice,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces debemos de aplicarlo, ¿verdad? Dora, espero te ayuden. Comprometo en esta semana a orar por ti para que el Señor le pueda dar solución a esos conflictos y que tú puedas sentar las bases, normas, límites, para que tampoco los maestros pasen a donde no deban, ¿verdad? Yo creo que es parte del compromiso individual que cada uno de nosotros debe de tener. Entonces, ya creo que Giovanni era el que estaba pidiendo la palabra. Entonces voy a darle el tiempo a Nelly, que seguía, y luego a Giovanni cuando él regrese. Entonces, y luego continuamos. Nelly, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Pues había bajado la mano porque ya creo que han aportado pues bastante al respecto y tengo de pronto aquí mucho ruido al fondo, pero sí, que pues quería como complementando y allí como concretando también como la idea que tengamos claro de la personalidad, que es esa suma de lo biológico y el ambiente, ¿no? Que ya creo que pues lo tenemos claro. En este caso el temperamento, y lo heredado, el carácter, lo aprendido, pero nuestra reflexión sería más, como estamos hablando de la niñez entonces, porque nosotros, los que tenemos hijos, pues vamos viendo desde bebecitos, ya va mostrando de pronto esos rasgos, ¿no? De esa personalidad, de ese temperamento, y es allí cuando decimos, uy, se parece a, o sí, vamos, como, entonces la reflexión sería, pienso yo, enseñar en este caso, pues a nuestros niños a conocerse como a partir del proceso que ya hemos hecho nosotros de identificar, porque a veces no nos conocemos realmente, no identificamos esos temperamentos que tenemos, ¿cierto? Y parece que reaccionamos como sin entender el por qué y a veces decimos no sé, cuando no sé no sería la respuesta, ¿no? Simplemente que no aprendemos a identificar nuestras emociones porque tiene que ver con eso, con emociones, con manera de pensar, con nuestra conducta, y la conducta pues se deriva de la voluntad. O sea, esa es la personalidad basada en tanto en el temperamento como en el carácter. Y entendiendo que el carácter tiene que ver con el ambiente, lo aprendido, pues es ya nuestra responsabilidad a qué, cómo ha sido, cómo está en este punto la formación de nuestro carácter, los cambios que ya hemos logrado hacer, o como decía anteriormente el profesor Harold, la conversión como proceso continuo, o sea, que no fue que me convirtió y aquí ya todo sucedió, todo el cambio, ¿no? O sea, hay parte del nuevo nacimiento, pero eso es un proceso donde empiezo a internalizar la palabra en mí, la palabra de Dios, que va produciendo precisamente todos esos cambios y va madurándome espiritualmente y madurando mi carácter, donde yo empiezo a ejercitar en mí ese fruto del Espíritu Santo y pues tantas cosas que lógicamente nos aporta la palabra de Dios. Entonces sería la responsabilidad nuestra, ya sea desde casa o de los roles que tengamos en nuestra iglesia, si estamos de pronto en ministerios donde estamos cerca a los niños o si somos docentes o qué sé yo, o donde nosotros estemos, pues que aportemos en ese modelar para ellos, ¿cierto? Porque ya sería entendiendo que ese pequeño está en esa formación de ese carácter. Le ayuda a identificar, a conocer su temperamento y a entender que hay puntos débiles, cualidades, ¿sí? O puntos fuertes de ello y que no es válida la expresión yo soy así, sino que a partir de conocerme decido también cómo fortalezco, cómo puedo potenciar eso que es tan positivo. Y aquí también es bueno entender que en sí uno puede tener rasgos de todos los temperamentos, pero dicen los expertos que hay dos que predominan, pero de los dos uno quizás es el que está ahí como en la primera línea, ¿no? Entonces, pero todo eso es ese buscar conocernos. Yo creo que eso es muy lindo porque cuando aprendemos a conocernos es cuando aprendemos también a gestionar todas las emociones en los ejemplos que ya estamos colocando, en cómo yo reacciono ante esta expresión que estoy teniendo, que si lo hago desde la búsqueda espiritual para sosegar allí en ese momento esas emociones convulsionadas o esa presión que estoy teniendo, entonces el Señor me lleva a esa calma. El mismo salmista muchas veces le habla a su alma,
Yo siempre hago énfasis en eso a las personas cuando estoy enseñando la palabra, de pronto en algún salmo. Digo, aquí no le está hablando a Dios, le está hablando a su alma, ¿cierto? O sea, a su interior, a todo eso que está allí en él produciéndose. Entonces, pues sería ese mi aporte. Y pues muchas gracias a la profesora por permitirme hacerlo. Mil gracias. Miren que me he perdido de grandes aportes porque ustedes no abren su micrófono y comparten. Yo llevo riqueza ahora con ustedes. Todo en nuestra vida es un proceso, todo. De hecho, iniciamos tratando de identificar las emociones en los niños. Muchas veces no identificamos las emociones en nosotros mismos, mucho menos en los niños. Pregunto Giovanni y Dwight, ¿puedo seguir con el carácter y luego en la siguiente parte donde intervenimos, son ustedes los primeros en hablar para que no nos quedemos cortas de tiempo? Gracias, agradezco mucho. Giovanni, gracias por ponerle nombre así ya puedo saber que eres tú el que inicia en la próxima y luego Dwight. Entonces, yo agradezco sus intervenciones y como decía bien, la hermana lo resumió de una manera increíble, biológico, ambiente, temperamento, carácter, es lo que nos forma la personalidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Identificar nuestras emociones, básico. Entonces, les comparto ahora y terminamos, ya falta poquito para que terminemos. Entonces, esa fue la que nos pidió que regresáramos. Vamos a ver, aquí vamos. Bueno, ¿qué es el carácter? En esta estamos. Es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Para tener conceptos o definiciones de carácter tenemos un montón en el diccionario. Algunas veces utilizamos la definición 1, 2, 3, no sé cuántas aparezcan en el de ustedes. El carácter es lo que formamos, dice las familias, y eso puede ser modificado. Influyen muchos factores, inclusive la alimentación, que ya habíamos hablado de ello. Es uno de los conceptos más usados en la psicología de las diferencias individuales, para categorizar las diferencias entre individuos. De hecho, se relaciona con otros conceptos como personalidad o temperamento, que es lo que estamos viendo. Y la personalidad como forma en cómo una persona actúa o piensa en combinación con su temperamento y el carácter, ¿verdad? No solamente esto lo constituye, los factores que constituyen el carácter, pues los resumimos en 3, ¿verdad? La emotividad, la actividad y la resonancia. ¿Qué es esto, verdad? Resonancia en los huesos, sobre emotividad como... Bien, veamos un poquito. Dice, la emotividad es el estado de conmoción psicosomática que sufren ciertos individuos bajo la influencia de sucesos que encontramos, en ellos podemos encontrar individuos emotivos y no emotivos. O sea, hay personas que son bien, o sea, en su rostro se ve su emotividad y hay otros que no se les ve por ningún lado, ¿verdad? No somos muy expresivos algunos, otros sí. La actividad implica 2 vertientes, la necesidad congénita, que sería lo que es dormir, comer, salir, ver, y la necesidad de eliminar todo obstáculo que trate de oponerse a la dirección del sujeto. Esa sería la otra necesidad en cuanto a lo cognitivo. Es evidente que nuestro carácter varía significativamente según el grado en el que estamos consiguiendo satisfacer nuestras necesidades. Lo vemos con los niños, ¿verdad? Entonces, a veces ya los niños nos llegan con estos factores muy desarrollados o poco desarrollados. Nosotros como docentes podemos ayudarles a desarrollarlos en una buena manera o en una mala manera. Recuérdase que en la mayoría de las cosas hay positivo y negativo. Nosotros tratamos de ver, no siempre se gana. En una competencia siempre va a haber un ganador, segundo, tercer lugar, y siempre va a ser el que llegó de último. Pero el que llegó de último no se le llama perdedor, sino se llama, bueno, terminó la carrera, llegó, lo concluyó. Y el que no, pues alguna situación tuvo que haber tenido para no terminarla. Nosotros debemos de sobresalir en las cosas positivas, pero no debemos de ocultarles que existen cosas negativas. O sea, no se esforzó, no se preocupó, no entregó tareas, perdió el año. Se esforzó, entregó tareas, continuó, hizo, ganó el año. O sea, nosotros no exigimos
excelencia para que ganen el año, es decir, son los abanderados. En una clase de 30, 40, 2 serán los abanderados. ¿Me puedes conectar la máquina? Sí, por favor. 2 serán abanderados, ¿verdad? Abanderado 1 y escolta de bandera. Y no es que todos sean, pues todos llevan la bandera. Hay espacios para todos. Pero no es así siempre, ¿verdad? Debemos de enseñarle al niño que a veces se gana y a veces se pierde. Debemos de enseñarle que debemos de esforzarnos por conseguir lo que queremos. Es parte de lo que constituye el tener su carácter, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la resonancia? Hace referencia al tiempo de impresión que nos otorga un acontecimiento y el tiempo necesario para la reconstitución. Y aquí es donde lo que decía anteriormente, ¿verdad? Todo es un proceso. Si usted empieza haciendo sus respiraciones profundas por 21 días, su estado de ánimo, su oxígeno en el cerebro va a ser mucho mejor que el estar uno cargándose de emotividades y de situaciones no muy agradables. La reconstitución sí se puede de la normalidad ante algo. Según el tiempo, los sujetos podemos ser primarios, que somos caracterizados por la impulsividad, movilidad, consolarse o reconciliarse rápidamente. Secundarios, quienes están durante largos tiempos afectados por alguna impresión, no pueden consolarse, tienen rencores persistentes. Y todavía Lesen agrega otros suplementarios que incluyen el egocentrismo, la inteligencia analítica, el alocentrismo, etcétera. Muchos otros conceptos que podríamos decir, ¿verdad? Podríamos decir que todo junto hace nuestra personalidad. Todo esto junto nos hace nuestra personalidad. No podemos descartar, no podemos quitar, no podemos decir, esto no me sirve, esto sí me sirve. Podemos aprender. Dice en una parte del libro de Sanando las heridas del corazón, dice, ¿de qué me sirve conocer el motivo si el problema ya lo estoy pasando? Necesito conocer la solución para poder superarlo. Y de ahí que tengamos nosotros problemas de raíces de amargura. O sea, mi fijación puede ser en un tiempo. El abuso puede ser durante 2, 3 años, digamos, y me puedo tardar 20 años en solucionar. ¿Cuánto tiempo quiero darle yo al sufrimiento? O sea, por eso es importante conocer las emociones, las formas de conducta, las familias, en dónde necesitamos poner esa solución. No somos los responsables nosotros de la vida de todos los niños de Ecuador, de Perú, de Guatemala. No somos los responsables, pero sí de los que conocemos y de los que están a nuestro cargo. Nosotros podemos documentarnos, aprender para poder enseñarles cómo ellos pueden resolver sus problemas, sus actividades. Y no nosotros mismos, sino Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra, no nosotros, pero si nosotros tenemos las herramientas y las podemos compartir, yo creo que eso sería para nuestros niños de gran ayuda. Bien, mis queridos maestros, no podemos desestimar las técnicas o herramientas que tenemos o que aprendemos. No podemos decir que no funcionan si no las hemos probado. Yo no puedo decir algo no me gusta si no lo pruebo. Necesitamos probar y practicar para poder saber qué es funcionar. Primero practiquemos. Veamos cuál es la idea para nosotros. En nosotros mismos podemos practicarla. O nosotros ya no tenemos pensamientos negativos. O nosotros ya no somos compulsivos en hacer algunas cosas. Y no nos escudemos en mi temperamento o en mi carácter. Yo soy yo, Ingrid Lisette Ramírez Díaz. ¿Cómo es ella? Yo puedo tener muchas características, pero yo soy yo. Y yo soy única. Y yo no me parezco a ninguno. Físicamente tal vez. Y tendré algunas situaciones similares a otros. Pero yo en mi construcción de persona debo de tratar de ser lo mejor posible. No por mí, por mis propias fuerzas, porque no se puede. Pero como creyentes nosotros, en las fuerzas del Señor, sí podemos. Podemos ser mejores día con día. Compartamos e investiguemos. Documentémonos. Dios nos va a usar. Dios va a hacer su voluntad siempre, aunque nosotros estemos en contra.
mejor si nosotros nos documentamos y estamos enterados, y entonces el Señor cumple su voluntad de todas maneras. Hagamos escuelas de padres. Nadie nos enseñó cómo guiar a nuestros niños. A ellos posiblemente tampoco. Si el papá solo vio golpes, solo vio drogas, solo vio problemas de alcohol, eso es lo que va a replicar. Por eso es que nosotros debemos de empezar desde reconocer emociones, saber qué tipo de familia tengo, herramientas que me puedan ayudar para que al hacer esta construcción nosotros podamos ser elementos útiles para que podamos servir y podamos ser constructivos de unas vidas de esos niños que Dios dijo que el que hiciera tropezar a uno, más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y echarse al fondo del mar. Ellos son nuestra prioridad. Ellos son nuestro campo fértil para poder sembrar. Entonces, en la medida que nosotros podamos comenzar sirviendo a cada uno de ellos, yo creo que el Señor va a ser para nosotros, nosotros vamos a hacer esos vasos útiles para el Señor y poder utilizarnos para poder contribuir con la vida de estos niños. Podemos iniciar con cosas muy sencillas, con las llaves de cortesía. Buenos días. Muchas gracias. Por favor, Dios le bendiga. Que le vaya bien. Gusto de conocerle. Gusto de saludarle. Y créanme lo que esta semana estaré orando por Nelly para que las situaciones en su colegio. Yo trabajo en una escuela y yo sé que hay complicaciones con los padres de familia, con los docentes muchas veces, con los compañeros. Pero empecemos de una manera en donde sencillamente saludar sea algo refrescante, sea algo bueno, sea algo maravilloso para nosotros. Encontré un dato curioso que dice que un abrazo de 8 segundos aumenta la serotonina. La serotonina es conocida como la hormona de la felicidad. Quizás ahorita por pandemia no podamos abrazarnos 8 segundos, ¿verdad? Pero nada nos impide regalarnos una sonrisa. Ahora con la mascarilla tampoco se va a poder, pero quítese un ratito la mascarilla y sonría. Véase. Una sonrisa es amigable, una sonrisa nos da confianza. Busquemos ese lugar seguro para que los niños puedan llegar y sentirse, si en casa es un caos, no como en casa, tal vez como la iglesia, tal vez como la casa de la tía, como la casa donde se siente ese hogar seguro. Preparemos nuestras clases, oremos por nuestra clase, oremos por los niños, pidámosle al Señor que nos dirija. No seamos de esos que dejan para mañana lo que se puede hacer hoy. La procrastinación es algo feo en nosotros los cristianos. No debemos dejar para mañana lo que podemos preparar y poner en práctica para. Regalemos sonrisas, abrazos. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, hablemos con Dios. Él siempre sabe qué hacer. La estabilidad la logramos día con día. Y nosotros, por favor, si somos maestros y nos atrevemos a enseñar, también debemos de ser capaces de aprender. Según John Cotton dice, si te atreves a enseñar, no dejes de aprender. Y me gustaron muchos estos verbos que pues cada uno de nosotros debemos de tener. Motivar, enseñar, inspirar, descubrir, imaginar. A esto es que somos llamados. A que nosotros podamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Que estemos seguros que cuando nosotros oramos, Dios escucha. Y que cuando yo escucho, Dios me habla. Y cuando yo creo, Dios trabaja. Espero que así podamos creerlo todos nosotros. Y vamos a empezar a poder aportar. Yo creo que de verdad todos aprendemos cuando juntos aprendemos. Parte de nuestras conclusiones es que podamos nosotros ser vasos útiles para que el Señor nos utilice y cada uno de nuestros conocimientos ponerlos a los pies del Señor para que sea Él quien lo dé, ¿verdad? Una es que día con día logramos la estabilidad si lo practicamos diariamente. Si usted hace dieta y deja la dieta por 2, 3 meses,
se echó a perder lo que estaba, ¿verdad? La dieta no es solamente dieta, es un estilo de vida de comer saludable. No es, o lo que les decía en el proceso, ¿verdad? Nosotros no nos tomamos una pastillita y nuestra emocionalidad se compone. No es como la vitamina D, que hay de 100,000 unidades y usted se toma la pastillita y la vitamina D se restablece en su cuerpo. La emocionalidad es algo delicado que debemos de aprender y tratar nosotros mismos. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes puedan tener el tiempo. Nos quedamos con Giovanni y con Dwight. Si alguien más quiere intervenir, en la medida que vayan levantando las manitas, yo con mucho gusto les escucho. Aprendo de ustedes. Gracias por participar. Los últimos que participaron no los había visto ni los había escuchado. Muchas gracias. Yo aprendo con ustedes también. Giovanni y Dwight, ¿verdad? Entonces el tiempo es para Giovanni. Cierro yo mi micrófono y tú puedes abrir el tuyo para que puedas hablar. No, ahorita acabo de contar primero Giovanni. Bueno, gracias por darme nuevamente la oportunidad de intervenir. Desde el punto de vista teológico, bueno, ahorita la hermana nos decía, nos compartía algo, ¿no? Nos decía que había una respuesta que era teológica. Y yo creo que sí me inquietó de pronto algo que escuché, quiero compartirlo. Creo que lo preguntaba Olimpio acerca del carácter de la persona cuando no estaba en el Señor, algo así. Y la hermana Liz, a pesar de que maneja muy bien la parte de lo que es la psicología y esto, pues también es una respuesta teológica. El aporte que yo quiero hacer es el siguiente. Uno es el carácter del hombre pecador o del hombre cuando no ha conocido a Cristo. La Biblia lo describe y también nos describe cuál es el carácter que identifica una persona cuando ha nacido de nuevo. Porque es que nosotros no podemos dejar de identificar ambas cosas. El apóstol Pablo dice, las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Cuando el apóstol Pablo dice, porque hay una ley en mis miembros que se quiere revelar ante la ley del Señor. Porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Él está hablando de esa condición humana, ¿verdad? Que constantemente se quiere revelar o se revela o se quiere revelar ante lo que es el propósito de Dios. Pero la hermanita hace un momento hizo una intervención muy bonita también donde ella decía de que aunque el enemigo de pronto se quiere levantar o aunque Dios permita situaciones adversas en nuestra vida, hay algo que se llama dominio propio. Ese dominio propio nos lleva a nosotros a no perder los estribos, ¿verdad? A no perder los cabales y a mantener el testimonio. Es decir, yo debo mantenerme firme en mi posición, ejercer la autoridad si Dios me la dio para ejercerla, pero hacerlo sabiamente. Pero que la vida de la persona cuando se aparta de Dios empeora, claro que empeora. Porque el tema es más espiritual que psicológico, permítame decirlo, no lo digo con todo respeto. La palabra del Señor dice que el hombre cuando no ha conocido a Dios, o cuando el hombre llega a conocer a Dios, ese corazón es ocupado por la presencia de Dios. Lo que había allí se va. Se va. Cualquier obra del enemigo, cualquier fruto de pecado, cualquier obra que hubiera en ese corazón se va. Y reina la presencia de Dios. Pero cuando, dice la palabra, pero cuando la persona contrita el Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura, vienen 7 espíritus peores que el primero. Así que la condición de aquel hombre viene a ser peor, la condición postrera, dice la Biblia, viene a ser peor que la primera. Consejo, hombre, guardarnos en Dios, permitir que Él siga controlando nuestros pensamientos, permitir que Él siga controlando
nuestra mente, permitir que Él siga con... Dios siempre va a respetar nuestra decisión. Si yo decido permanecer en Él, Él me va a ayudar. Si yo decido apartarme de Él, Él no me va a obligar a que yo permanezca en Él. Pero la decisión siempre será mía. La mejor decisión es permanecer en Cristo. Si permanecemos en Cristo, la imagen que nosotros presentaremos será la de Él. Será la imagen de Cristo. Porque una es la imagen del hombre natural, dice la Escritura, y otra la imagen del hombre espiritual. La última es hecha conforme a la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que sí es bueno, que es importante entender que aunque hay una naturaleza en mi interior, en mi ser, que se quiere rebelar contra la voluntad de Dios, no obstante, como dijo la hermanita, yo me arrodillé a orar y sentí de parte de Dios nuevas fuerzas. Aquí está el secreto, en depender de Dios, no desconectarnos de Él, y seguro que el Espíritu Santo de Dios, que está en nuestra vida, porque debe estarlo, va a proyectar o nos va a presentar a nosotros como realmente lo que somos, hijos de Dios. Si tenemos dificultades, Dios nos va a ayudar. Pero creo que en esta materia que se llama educación cristiana o en esta licenciatura de educación cristiana, sí creo que es importante identificarme yo con el Espíritu de Dios para poder ser bendición a los que me rodean, especialmente a una comunidad infantil, porque es que debo tener el carácter de Dios y debo tener amor hacia los niños, ¿verdad? Porque nosotros hablamos más con nuestras acciones que con nuestras palabras. Entonces estoy seguro que los niños van a aprender primero de lo que nos ven hacer y segundo de lo que nosotros pues le digamos a ellos verbalmente. Pues tenía esa inquietud, quería compartir. La palabra dice en Efesios, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. También dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Colosenses 3:8 también dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Oiga, la palabra nos enseña que debemos proponernos abandonar esas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Que si esto identifica alguno de los temperamentos, que si es colérico, que si es sanguíneo, es indistinto, porque aquí lo que se está reflejando es la presencia o la ausencia de Dios en nuestra vida. Entonces creo que es importante preocuparnos por eso, ¿no? Por lo que es que prime la presencia de Dios en nuestra vida y entonces podremos ser de mayor bendición. Me disculpan de pronto lo extenso y, profe, muchas gracias, hermana Liz, por darme la segunda, esta oportunidad por segunda vez. Muy amable. Gracias, Dwight, por compartir. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok. Sí, de hecho, Dwight me hace referencia a que cuando nosotros estudiamos los temperamentos, nos los estudiaron conforme a los discípulos de Cristo. Giovanni, después el tiempo es para ti, ¿oíste? Solo voy a darle esto que Dwight me activó ahorita. Entonces, habían diferentes temperamentos en los 12. Y de hecho, ustedes podrán identificar fácil al colérico, ¿verdad? Que sería Pedro, definitivamente, ¿verdad? Pero también habían flemáticos, melancólicos. Y el mismo Cristo nos enseñó, no como una clase de cómo llevarlos ni cómo hacerlos, pero sí que en la diversidad que somos todos, que algunos necesitan un proceso más largo para sanar algunas situaciones y otros lo hacen muy rápidamente. En esa diversidad debemos de tener ese amor y esa dedicación para poder comprenderlos. Me encanta poder trabajar y decir que los niños, cuando trabajamos con niños, es preventivo para poder tener adolescentes estables emocionalmente y adultos que puedan tener ese compromiso de poder servir y dar de lo que se les ha dado. Los niños, trabajar los niños es prevención. Amar lo que se hace es maravilloso para poder compartir
desde tu corazón a mi corazón, poder compartir ese bienestar para los chicos, ¿verdad? Entonces, agradezco las intervenciones, voy a escuchar vamos todos a escuchar a Giovanni. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Ya, perfecto, excelente. Si yo quisiera, Liz, agradecerte la verdad por todo este tiempo que hemos compartido contigo, la verdad, muy, muy enriquecedor, en primer lugar. En segundo lugar, o sea, así de facilito les comento, nada más, facilito. Con el carácter, con el temperamento se nace. Con el temperamento se nace. De ahí le dicen, ay, eres igualito a tu papá, a tu mamá o a tu abuelo, porque eso se hereda. Lo que es el carácter se forja. Todas aquellas experiencias, aquellas situaciones, vicisitudes, tristezas, alegrías te configuran, y eso es el carácter. ¿Sí? El carácter. La suma del temperamento con el carácter nos da la personalidad. Eso hablando psicológicamente hablando. Por ahí escuchaba, eso creo que me retumbó. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo identifico? Mis amados hermanos, no es nuevo, este tema no es nuevo. Tengo 48 años, desde los 17 lo conozco. He revisado libros de psicología hace mucho tiempo atrás, y hay muchos test físicos, o ingresa a internet. Hay test virtuales que se autocalifican. Usted ingresa sus preferencias, sus gustos y toda la historia, y arroja, ojo, una aproximación. No es que es un 100%. Por otro lado, desde una sola perspectiva, por ejemplo, como maestro, ese niño es colérico, ese niño es flemático. No funciona así, porque tiene que a su vez conversar con los padres, tiene que conversar con el maestro, tiene que conversar con los amigos, más su observación, todo eso se conjuga, en investigación se dice, se triangula en investigación y le genera un resultado. Hablando en este campo, ¿no? De resultado. De profesión, le comento, soy psicopedagogo. Entonces, tengo esa bendición de saber estos temas, no como psicólogo, sino como psicopedagogo. Entonces, créanme que es muy, muy, muy interesante. Ahora, en cuanto a la educación juega un papel importantísimo en esto. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí rápidamente, a manera de juego, ¿usted qué cree? Soy colérico, flemático, sanguíneo, por ejemplo, ¿no? No me conteste por si acaso porque no soy el maestro, la maestra se llama Liz. Pero seguramente usted va a decir, caramba, le gusta hablar, caramba, ¿sabe esto? ¿Sabe que a la final es un sanguíneo, ¿no? O a veces se enoja y es un colérico. Y le comento que no. Yo por naturaleza soy flemático. Tranquilo, muy pausado. Pero hay cosas que activan otras áreas, otros temperamentos, que están ahí. Todos tenemos de todo. Unos más, otros menos. Por ahí escuchaba, no, es que hay dos preferentemente. Claro, va a depender del autor. Yo conozco personas que no un test, en varios test, tienen el mismo nivel de temperamento en los cuatro. Y conozco personas muy cercanas. Siempre resulta lo mismo, siempre le da el mismo resultado a pesar del tiempo. Sin embargo, le digo una vez más que la educación juega un papel importante. Entonces, a mayor educación, resulta de que tú dejas esa timidez y te permite hablar, te permite comunicarte, te permite explicarte, expresarte, manifestarte en función de las cosas que tú sabes. Entonces, eso, Liz, eso quería compartir contigo y con todos los hermanos y amigos en esta tarde. Gracias, Liz. De veras, una bendición tu clase. Muchísimas gracias, Giovanni. Qué gusto escucharles. Sí, pues la verdad que un solo elemento no nos determina qué carácter vamos a tener, ¿verdad? Sí tendríamos que hacer un análisis. Sí hay pruebas rápidas. Pueden consultarlas, no es ningún problema. Y algo que sí me quedó en el aire y que quisiera reforzar un poquito es esto de los temperamentos y diferentes clasificaciones, pero sí todos los seres humanos tenemos de los cuatro, o por lo menos una o dos, tres características de los cuatro, pero hay uno predominante, o en el caso que nos compartía Giovanni, ¿verdad? Hay personas que tienen pues los cuatro en picos altos. Nosotros hemos visto unas gráficas donde está
un pico alto que es el sanguíneo y luego los otros vienen así, ¿verdad? Los otros tres. Entonces se dice predomina sanguíneo, luego va el colérico, flemático, melancólico hasta abajo. Pero no quiere decir que no los tengamos. Tenemos características 1, 2 de cualquier otro temperamento. Se puede no emparejar, pero sí trabajar en cada una de las características. Y algo que es muy cierto también y que ayuda mucho es conocer nosotros cómo estamos con nuestro CI, ¿verdad? Con nuestro coeficiente intelectual. Eso nos ayuda mucho. A veces influye, ¿verdad? Incluso la manera de aprender. Si usted es visual, auditivo, kinestésico, la forma como usted aprende y su CI nos va a hacer como esponjas, absorber todo lo que vamos a necesitar. Y en el momento que usted lo absorba, no se lo quede, compártalo. Compartir lo que uno aprende de bueno vale la pena para que otros puedan tener eso bueno que yo he tenido, ¿verdad? Si yo me siento sano, me siento amado, me siento querido, es porque ya otro se ha encargado de llenarme. Y el poder escuchar diferentes voces hoy, el poder decir, estamos pendientes de poder esforzarnos para poder ser mejores con estos chicos, démosla, sigamos. Me había equivocado de nombre, ¿verdad? Dora, me comprometo a orar por ti toda esta semana y el tiempo, no te digo todos los días y a cada rato, pero cuando me acuerdo de ti, ten por seguro que va a haber alguien que va a estar orando por ti y por la labor que haces en el colegio, ¿verdad? No me queda más que decirles gracias, de verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros, por estar documentándose. Yo creo que ustedes han dado el primer paso, que es investigar, pues conocer para poder después aplicar. Algo que es importante es no decir lo que ya la persona sabe. Dígale lo que no sabe. Si un niño dice, todo el mundo me dice que soy necio, pues no le diga necio, eso ya lo sabe. Dígale, eres guapo, eres atractivo, eres inteligente, eres novedoso. Dígale algo que él no sabe, porque lo negativo no lo dicen a cada rato. Digamos cosas que no les han dicho, pero no las diga por decirlas. Dígalas con conocimiento de causa. Conózcale, obsérvele. Dígale, yo he visto que tú eres emprendedor, que tú eres determinado, que a ti te gusta hacer las cosas. Y eso les va a ayudar mucho. Una palabra les puede ayudar para seguir toda su vida estudiantil. Como una palabra los puede destruir, una los puede motivar. Créanme lo que ha sido más para mí el placer de poder compartir y escuchar que me fascinó este curso. Aprendí con ustedes y espero que hayan aprendido algo con nosotros también, ¿verdad? Tengo aquí una frase muy bonita que se las quiero leer. Alguien la acaba de comentar aquí y se leí por ahí esta frase. El talento educa en la calma, el carácter en la tempestad. Miren qué bonito, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos sacar del baúl de los recuerdos las cosas que nos han ayudado a ser fuertes, ¿verdad? Mi papá me decía a mí siempre, usted es más inteligente que los problemas. Y yo me lo creí. Yo me creí que yo soy más inteligente que los problemas. Y vienen problemas, vienen situaciones difíciles, pero yo soy más inteligente que los problemas y los podemos superar. Gracias a cada uno de ustedes. Creo que estamos en tiempo con Leticia. El privilegio ha sido todo para mí.